Lo leímos y lo escuchamos la semana pasada. Hoy podemos desarrollarlo. A ver, si hago un resumen. El IPS tiene miles de hectáreas en el Chaco. Es parte del patrimonio que tiene la previsional. Lo que escuchamos es que cuando quisieron alquilar parte de esas tierras, se encontraron que estas estaban ocupadas. No solamente estaban ocupadas, estaban siendo trabajadas, por decirlo de alguna manera. Le cambiaron el uso de suelo. Estas imágenes que nos enviaron la gente de la previsional muestran que literalmente depredaron, por decirlo de alguna manera, y lo estaban preparando. El uso de suelo lo cambiaron. De ser una zona boscosa lo estaban preparando, evidentemente, para la producción agrícola. No solamente eso, estaban siendo ocupadas por gente ajena a la previsional. Y lo último, y ya le saludo a quien le vamos a entrevistar, nos dijeron que esas personas que estaban dentro de esa propiedad del IPS, por decirlo de alguna manera, pelaron un documento, dijeron, estas tierras son nuestras. Le saludo al abogado Augusto Silva González, director de inversiones del IPS. Don Augusto, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Dante, para vos y para la audiencia del canal. Bueno, de alguna manera yo hice un resumen. No sé si usted quiere hacer alguna corrección de lo que yo estaba comentando. Entiendo que la previsional, para contextualizar, ¿cuántas hectáreas tiene el IPS en la zona del Chaco, doctor? Sí, el IPS posee más de 205.000 hectáreas en el Chaco, que se había quedado de la deuda del aporte obrero patronal de la empresa Carlos Casado S.A. en el año 1980 en adelante. Doctor, ¿y esas tierras tienen documentos, me imagino, tienen título que dicen que esas quedaron a favor del IPS? Asimismo, nosotros tenemos el título o los títulos, o en realidad son 4 títulos de la totalidad de las más de 200.000 hectáreas. En la institución, nosotros poseemos esos títulos que están inscritos en los registros públicos allá en la década del 80. Y este caso que estaba comentando, me imagino que son partes de esas tierras las que fueron ocupadas ahora. Sí, así mismo, te explico, Dante, IPS de las 205.000 y más de hectáreas, en su momento se hizo una mensura judicial que está registrada en el Ministerio de Obras Públicas en el año 2003. Y posteriormente a eso realizó un loteamiento administrativo para darle una mayor productividad a la tierra. Y empezamos allá por el 2006 a lotear y a adjudicar en ciertos lotes para que puedan generar una rentabilidad al fondo de pensiones. Correcto. Y de esas 205.000 hectáreas quedan 3 lotes disponibles de 5.000 hectáreas cada uno, aproximadamente 15.000 hectáreas, hablamos antes, las disponibles. Y de esas 15.000, 8.000 es la que está en litigio ahora. Ya. Ahora, doctor, me imagino que cuando ustedes encuentran de que estas estaban siendo ocupadas por personas extrañas a la previsional, según veíamos, hicieron la denuncia, creo que hay una carpeta fiscal, en fin, todo. ¿Ustedes pudieron identificar la contraparte en este caso? Porque lo que nos comentaron y nos sorprende es que esas personas que estaban ahí dijeron ser las propietarias de la finca. ¿Quiénes son? Mira, IPS formuló el año pasado una denuncia ante el Ministerio Público contra personas innominadas sobre el supuesto hecho punible de la invasión de su inmueble, era en este caso el teniente Ochoa. En ese momento nosotros no sabíamos quién era la contraparte o digamos, los invasores. Y dentro de esa denuncia luego se amplió una denuncia en el mismo Ministerio Público y también una denuncia en el Ministerio del Ambiente por los daños ocasionados al medio ambiente. Y posterior a eso, en la semana pasada o la anterior, se presentaron los abogados de la otra parte y ahí pudimos constatar quiénes son los que se hacen llamar propietarios del inmueble en cuestión. ¿Y quiénes son, doctor? Que son
Y según las manifestaciones que nos comunicaron desde el juzgado de Filadelfia, Ganadera Los Lazos se llama la firma. Ganadera Los Lazos. Que se hace llamar propietario, demostraron una titulación del año pasado. Entonces, en cambio, IPS tiene una escritura del año 1981 en adelante, que seguramente en el litigio, ¿verdad?, que está en juego se va a tener que demostrar, ¿verdad? El juez va a tener que determinar en ese proceso. Doctor, y según tu expertise, ¿es una avivada de esta gente o son gente que fueron embromadas? Mira que en Paraguay hay fincas que tienen 2, 3 o más títulos y ha ocurrido casos realmente bochornosos, ¿verdad? En este caso, ¿ante qué estamos hablando nosotros? No, ya eso se va a determinar durante la sustanciación del juicio, ¿verdad? Pero los representantes de la firma ganadera Los Lazos afirman haber comprado de un señor de nombre Isashi Kawano. Entonces, eso seguramente el fiscal, el juez, el fiscal solamente le va a tener que estar llamando en su momento a declarar para saber de dónde vino el origen de la compra que él dice haber comprado y luego vendido a la ganadera de Los Lazos, ¿verdad? Esa es la historia o la información que estamos teniendo, ¿verdad? Que más adelante seguramente con la investigación fiscal vamos a ir determinando más informes, más detalles, ¿verdad? Pero sí te puedo asegurar, Dante, de que esa propiedad es parte de la totalidad del inmueble que el IPS posee de hace más de 36 años, o mucho antes que yo nazca, ya, del 1981. ¿Sabe cuál es mi temor, doctor? Que en el día de mañana diga, no, este es un excedente, como ha ocurrido en otros casos, territorios indígenas, ancestrales o comunidades de labriegos que fueron adjudicados, pero después aparece alguien con un título y dice, no, acá hay un excedente. ¿Cuánto podría costar, cuánto podría estar valuada una propiedad de esa envergadura en el Chaco? 5.000 a 8.000 hectáreas, según está contando. Y nosotros tenemos unos cálculos que en su momento IPS, cuando recibió el inmueble, tenía un costo de 30 a 50 dólares. Hoy la propiedad ahí con la tierra trabajada, porque cuando vos le das al arrendatario para que trabaje en la propiedad, el valor con la inversión que realizan llega a los 900 dólares hectárea. Sí, es de mucho valor, es una propiedad que tiene mucho costo, está muy bien ubicada allá en Teniente Ochoa, cerca del proyecto de la vía oceánica. Es un inmueble, como te digo, quedó hace tiempo en manos del IPS. Y son 8.000 las que están en juego, de las 15.000 disponibles. Ahí quería... Pero hacer un cálculo, 900 dólares por 15.000 hectáreas es mucho. Ahí, abogado, quería aportar una mirada más. Decía usted que de todas las propiedades que tienen arrendadas, están disponibles 3, dijo, de 5.000 hectáreas cada una. Qué increíble cómo existen, no sé si empresas o particulares que tienen esa información, porque justo ahí, en los lotes 29, 30 y 31, entraron a hacer estas tareas de meterse. Es como que alguien de dentro de la familia IPS pase estos datos para que justamente ahí se vayan a afincar. Sí, así mismo es. Es más, es cierto lo que decís. Esos 3 lotes fueron parte de un contrato de arrendamiento en su momento a un tercero, ¿verdad? Que en el 2010 el Consejo de Administración le había adjudicado a una empresa a un nombre Terjiwan, que creo que el señor ya falleció, y se le rescindió el contrato en el 2014. Desde ahí quedó disponible el inmueble, ¿verdad? Entonces, con eso IPS tiene para demostrar más concursos que hicimos en su momento. IPS tiene para demostrar de la titulación de que en su momento teníamos y tenemos la posesión de esos inmuebles, ¿verdad? Y así como decir, justo en ese que está en la esquina de la totalidad es la que está siendo hoy invadida o comprada por la otra parte o engañada, ¿verdad? Eso seguramente en el juicio ya se va a determinar, ¿verdad? Pero sí te puedo asegurar que es del IPS o son del IPS esa porción de tierra que hoy está en litigio. Doctor, ¿quién es el fiscal que investiga esto y en qué etapa está? El fiscal César Sosa de Filadelfia.
de la unidad penal 3 creo que es. No estoy al tanto en qué etapa está ahora mismo, me imagino que en etapa investigativa, ¿verdad? Porque le toca a la dirección jurídica del IPS llevar el juicio. Recordad antes que yo como director de inversiones lo que hago es administrar la cartera inmobiliaria, lo que es casi los 1000 inmuebles que posee el IPS y otras cuestiones dentro de la dirección, ¿verdad? Pero sí, la dirección jurídica es la que está llevando a cabo como corresponde el juicio, ¿verdad? Desde la demanda que inició, ¿verdad? Pero no sé en qué etapa está, no dudo que está en la etapa, ¿verdad? No, me imagino que ustedes hicieron ya su investigación propia. Cuando alguien, para hacer lo que hicieron, deben tener una licencia ambiental para cambiar el suelo. Tenés que tener la autorización del Ministerio del Ambiente. ¿Eso tienen la gente que ustedes encontraron ahí dentro de la propiedad? Mira, para explicarte, nosotros nos fuimos el 28, el 29 de diciembre, los técnicos del IPS, conjuntamente con el Ministerio Público, el fiscal César Sosa, la gente del MADES, fueron a cotejar esa propiedad que se está viendo en pantalla. Y encontraron que los árboles estaban deforestados, quema de árboles, quema de pastura, desmonte, una serie de cosas que dañan el medio ambiente, ¿verdad? Y ahí salió un informe del fiscal, el cual comunica a su colega del área especializada que es el medio ambiente. Y ahora mismo estará con ellos esa investigación. Pero sí, evidentemente hubo un daño ambiental que se va a determinar después, ¿verdad? Si tuvo o no la autorización correspondiente por parte del Ministerio del Ambiente. Creería que no. Creo que ya en un periódico que la gente del medio ambiente dijeron que no tienen autorización, ¿verdad? Por último, para cerrar, digamos, si miramos el plazo, usted además de manejar el plazo jurídico de investigación, ¿cuándo tiene que haber novedades sobre esto? ¿Qué plazo tenemos que estar expectantes para ver cómo avanza, sobre todo la investigación y qué va a pasar? Estaba haciendo un cálculo allá acá en el teléfono, estamos hablando de como 7 millones de dólares, no sé si hice bien el cálculo, que es patrimonio de los jubilados sobre todo, que está en juego en esta disputa. Asimismo, el inmueble pertenece a una reserva técnica, como le llamamos institucionalmente, a los fondos jubilatorios, ¿verdad? Es algo muy sensible que siempre solemos escuchar, ¿verdad? Del IPS, es uno de ellos, de los tantos que tenemos, que hacemos siempre que genere una renta, ¿verdad? Para acrecentar más esos fondos, ¿verdad? En este caso, si llegamos a perder esas 8.000 o las 15.000 hectáreas, va a ser un gran perjuicio para los fondos de pensiones. No, y digo, ¿cuándo podríamos tener novedades sobre esto? Y mira, tengo entendido que ayer se constituyó el juez Gosling en la propiedad nuevamente a verificar la ubicación georreferencial que hacemos nosotros como denunciantes y los otros que hacen como defensa de que dicen que no es la propiedad del IPS, que es de ellos, ¿verdad? Y eso el juez va a tener que determinar en estos días con algunas diligencias que está haciendo, y seguramente en estos días vamos a tener una novedad, Dante. No quiero mentirte en decirte un plazo que al final, pero correcto. Sí, se está moviendo el caso. Estamos tratando de defender lo que es nuestro y bueno, tenemos la suficiente prueba para poder hacerlo. Doctor, gracias por atendernos. Es el abogado Augusto Silva González, director de inversiones del IPS. Muchas gracias, doctor.